beneficios del perdón. Y el pasaje que tenemos es Mateo capítulo 18, versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo, en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bien, en el día de ayer estuvimos mirando en la condición que queda la víctima. ¿Y por qué Dios demanda el perdón? ¿Por qué Dios muestra el camino del perdón y le aconseja practicarlo? Por su propio bien. Porque Dios, en primer lugar, Él nos perdona. Estuvo mirando los 3 niveles de perdón. Somos perdonados por Dios. Y decíamos que como el perdón no se merece, es un regalo que Dios nos otorga por medio de su Hijo Jesucristo. El segundo nivel es que tenemos que autoperdonarnos. Si Dios nos ha perdonado, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Y el tercer nivel es que Dios nos manda a perdonar a los demás, entendiendo que como ninguno merece el perdón, sino que es un regalo, entonces no debemos cuestionar a Dios, sino obedecer a Dios, ya que eso va a traer mucha bendición a nuestra vida. Hoy en este pasaje que acabamos de leer, vamos a mirar la condición de victimario. Dice aquí que Jesús trata un asunto con los discípulos. Ellos en el camino habían tenido una discusión bastante fuerte y había enojo entre ellos. Entonces Jesús toma un niño y lo coloca en medio de ellos, porque ellos, su discusión consistía en que quién sería el mayor en el reino. Y trae un niño pequeño, porque los versículos 1 al 5 nos hablan de un niño, pero del versículo 6 en adelante nos habla, la palabra que va a usar es los pequeños. Entonces un niño pequeño. Y nosotros sabemos que un niño en sus primeros añitos es tan inocente. Yo tuve la experiencia de mirar a algunos niños pequeñitos que habían personas que los pellizcaban, les daban palmadas, les daban nalgadas, y los niños llorando, y después esa misma persona que los maltrataba les tendía hipócritamente las manos.
Y estos niños se secaban sus lagrimitas y les tendían los brazos acompañados de una sonrisa. Entonces podemos mirar la inocencia de los niños, ¿verdad? Y ellos son tan lindos. Y con esto no estamos aprobando ese maltrato, no rechazamos eso, sino tomamos este ejemplo para mostrar lo sano que son los niños, lo tierno que son ellos, la sinceridad que hay en ellos. Y precisamente por eso Jesús trae este ejemplo, para que los discípulos entendieran que tenemos que llegar a ese nivel de madurez. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Sed como niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces Jesús con este ejemplo les estaba mostrando a ellos que no es la grandeza, no es el poder, no es el orgullo, es la humildad, es la pequeñez, la sencillez. Y luego, del versículo 6 en adelante, Jesús va a decir lo importante que son estos pequeños. Que por lo tanto, cuando alguien los hace tropezar, cuando alguien atenta contra ellos, les hace daño, entonces esa persona queda en riesgo. Es allá la culpable delante de Dios, y su vida, su reputación y todo lo demás está en riesgo. Por lo tanto, esta persona debe tratar de solucionar este problema. Y él va a decir que es mejor que una persona se cuelgue una piedra de molino, una piedra enorme, una piedra pesada que usaban las mujeres para moler. Entonces dice Jesús que esa piedra es mejor que una persona, antes de hacer tropezar a alguien, que antes de hacerle daño a alguien, es mejor que se cuelgue esa piedra en el cuello y se lance y sea tirado al fondo del mar. Nosotros sabemos, nos podemos imaginar lo terrible que es eso. Que una persona le coloquen algo pesado en su cuello y lo tiren al mar. Pues se va a morir, pero antes de morir va a sufrir una tortura terrible. Y el otro que dice Jesús es que hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquella persona por quien viene tropiezo. Es decir, hay de aquella persona que es culpable, de aquellas personas que empiezan a hacer daño a los demás. Hay de esas personas, porque tienen expuesta al juicio de Dios, tienen expuesta a cualquier situación terrible en su vida. Y luego usa la parábola de la oveja perdida, para mostrar cuán importante, él sigue mostrando cuán importantes son las personas. Que aquellas personas que son víctimas no están desprotegidas. Aunque el Señor les mande a perdonar, no están desprotegidas. Dice que sus ángeles ven el rostro de nuestro Padre Celestial todos los días. Los ángeles que están alrededor nuestro, ellos se encargan de llevar esa información delante de Dios. Aquí lo dice. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y el ejemplo de las 99 para mostrar que una persona, por indefensa que esté, que sea, por sola que esté, es muy importante para Dios, y es Dios mismo quien la defiende. Por eso es peligroso atentar contra alguien, causarle daño a los demás. Es peligroso. Y aquí lo vemos en la palabra del Señor. Entonces, todas estas cosas nos muestran que aunque el victimario se salga con la suya, la víctima va a ser defendida por Dios. Dios la protege, Dios la cuida. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no estar haciéndole mal a los demás. Si eso ha pasado, pues pedir perdón, reconciliarnos con esa persona, como lo muestra así Jesús en el pasaje, para que el victimario no vaya a sufrir alguna cuestión muy grave, algún daño grave en su vida, aunque lo merezca, ¿verdad? Porque estuvimos mirando eso en la palabra de Dios. Pero como el camino que el Señor ofrece es el camino del perdón, entonces tanto la víctima como el victimario tenemos que buscar, practicarlo, para que el favor de Dios esté en nuestras vidas y así podamos seguir adelante. ¿Qué nos enseña este pasaje? En conclusión, del cuidado que debemos tener de no hacer daño a los demás. Sabemos que vivimos en un mundo caído y que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos ha hecho fallar en muchas ocasiones, pero la palabra de Dios cada día nos aconseja, nos enseña acerca del cuidado que debemos tener. Y el propósito de Dios es que cada día
avancemos en la perfección y que así podamos agradar a los demás, que en vez de hacer daño a los demás, podamos favorecerles con el favor y el amor del Señor. Y la palabra de Dios es muy clara y ella nos fortalece y ella nos equipa para eso. Es difícil vivir en medio de todas estas cosas, pero no imposible, porque el Señor vivió en esta tierra, Él preparó a hombres y mujeres, y Él sigue preparándonos para que nosotros podamos seguir adelante. Yo sé que muchas personas hoy en día deben estar dolidas, muy dolidas por el daño causado. Otros también no quisieron causar daño, pero también lo hicieron. Ellos deben estar dolidos también. Quizás hay muchos que se están riendo del mal que le hicieron a los demás. Pero esto es algo que nosotros debemos evitar a toda costa. Y para ello necesitamos el amor de Dios. Necesitamos ser invadidos de ese amor y de su misericordia. Ese amor que solamente viene de Él, que tanto necesitamos nosotros. De cualquiera que sea la condición, sea la víctima, el victimario, sea que el daño causado haya sido accidentalmente, todos necesitamos acercarnos a Dios. Todos necesitamos implorar el favor y el perdón de Dios. Y así poder nosotros recuperarnos de esos estados y avanzar en esta vida, agradando a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, haciendo el bien a los demás. Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Disfruten de todas las bendiciones de Dios.